La imaginación es la capacidad de crear imágenes. ¿Tiene usted imaginación? Seguro que sí. Puedes recrear fácilmente en tu mente imágenes del pasado o predecir el futuro. Puedes soñar o incluso soñar despierto. Puedes imaginarte fácilmente a tal o cual persona, ya sea un amigo o un conocido. Y estas no son todas las funciones útiles de la imaginación. Es útil en muchos ámbitos de la vida. ¿Qué es la imaginación? Por definición, la imaginación en psicología es un proceso en el que aparecen imágenes en la mente subconsciente, estrechamente relacionadas con la experiencia vital, la fantasía y la forma de pensar. Ayuda a imaginar las consecuencias de determinadas acciones, así como a esbozar un plan de acción en una situación poco clara. Según los científicos, la imaginación es una de las actividades del cerebro en la que se forman nuevas conexiones neuronales adicionales. También puede decirse que es un proceso de transformación de la realidad, de creación de imágenes relacionadas con ella, de procesamiento de la experiencia práctica, intelectual y sensual recibida. Estas imágenes son vívidas, originales y al mismo tiempo verdaderas. Se puede decir que la imaginación es una forma de conocer el mundo que nos rodea. Deja una huella en nuestra conciencia. Gracias a ella, no solo puedes reproducir lo que ha ocurrido recientemente, sino también imaginar lo que ocurrirá en el futuro. Tienes la capacidad de imaginar objetos inexistentes o ausentes, de utilizarlos mentalmente en tu mente. Curiosamente, incluso las personas más pragmáticas y escépticas tienen imaginación. Pueden vivir guiándose por la lógica, por principios y reglas férreas, pero seguirán soñando o pensando de forma creativa. Funciones de la imaginación. Es difícil sobreestimar la importancia de la imaginación. Como cualquier otro proceso mental, tiene una serie de funciones. Cognitiva. Es una función tanto del pensamiento como de la imaginación. Contribuye a ampliar el horizonte, obtener nueva información y conocimientos, elaborar un plan de acción en una situación desconocida. Enseña a la persona a guiarse por conjeturas y consideraciones razonadas. Función de previsión. Una persona puede imaginar lo que seguirá a sus acciones. Este tipo de imaginación interviene en la formación de sueños y ensueños. Comprensión. Se manifiesta en la capacidad de suponer lo que la otra persona siente y experimenta en tal o cual situación, qué emociones y sensaciones tiene en ese momento. Este tipo de imaginación es algo similar a la empatía. Permite asomarse al mundo interior del interlocutor, y comprender qué le preocupa en ese momento. Defensa. Cuando una persona retiene en su mente alguna situación, el posible desenlace de los acontecimientos o las consecuencias de sus actos, puede prevenir problemas, protegerse de ellos. Autodesarrollo. Esta función de la imaginación ayuda a fantasear, inventar algo nuevo, crear. Los recuerdos. En el subconsciente resurgen imágenes del pasado. No todas las personas tienen todas las funciones de la imaginación. Su conjunto depende del carácter, el comportamiento y los rasgos de personalidad. Tipos de imaginación. Los tipos más básicos de imaginación humana son la pasiva y la activa. Cada uno de ellos se divide en subgrupos. Entre ellos están la imaginación arbitraria, involuntaria, creativa, reproductiva, etc. Veámoslos más de cerca. Pasiva. Este tipo de imaginación puede tener una finalidad. Puede ser regulada y dirigida, utilizando la conciencia y la fuerza de voluntad. También puede ser involuntaria, es decir, funcionar a nivel subconsciente. Las operaciones de la imaginación tienen distintos grados de consciencia e inconsciencia. Probablemente usted también haya experimentado un estado en el que los pensamientos vuelan por su cabeza uno tras otro. Junto con ellos aparecen algunas imágenes y dibujos. Se van modificando unas a otras hasta que algo te interesa. Es entonces cuando entra en juego la consciencia. Empiezas a controlar el proceso. También tomas conciencia de la línea que separa la realidad del mundo imaginario. En el caso de la imaginación involuntaria, todo sucede espontáneamente, sin control. No tienes imágenes ni asociaciones. Al tipo involuntario pasivo de imaginación en psicología pertenecen los sueños y las alucinaciones. Los sueños son el resultado de una psique sana. Se trata de una combinación de procesos de inhibición y excitación que tienen lugar en la corteza cerebral. Durante la inhibición, entra en juego la mente subconsciente, que almacena una enorme cantidad de información diferente. Por ejemplo, recuerde el caleidoscopio de juguete de los niños. Así, las imágenes y asociaciones de la mente subconsciente se mezclan, entrelazándose unas con otras, como resultado de lo cual se producen sueños coloridos y a veces insólitos. Las alucinaciones se producen cuando se altera la corteza cerebral. Suelen aparecer en enfermedades graves, consumo excesivo de bebidas alcohólicas o drogas y trastornos mentales. También ocurre que son consecuencia de la sobreexcitación emocional,
un estado en el que la persona es incapaz de controlarse. La característica principal de ambos tipos es la imposibilidad de controlarlos. Los tipos arbitrarios pasivos de imaginación son controlables. La mayoría de ellos están relacionados con previsiones de futuro. Una persona predice un resultado probable, improbable y completamente improbable de los acontecimientos. En este caso, la imaginación no puede limitarse. La imaginación arbitraria pasiva tiene dos formas. Soñar no es solo una forma de fantasear, son una oportunidad para recrear imágenes del futuro. Y, lo más interesante, son bastante realizables. La principal propiedad de esta imaginación en psicología es inducir a la persona a la acción activa, a coordinar sus actos en la dirección del sueño. Los sueños no tienen nada que ver con la realidad. Es una ilusión, un producto de la imaginación, algo que no puede realizarse. A veces es difícil distinguir entre sueños y ensueños. Para ilustrarlo, pongamos un ejemplo. Imaginemos a una chica que está leyendo una novela fascinante. En ella, tres jóvenes se enamoran a la vez de la protagonista. Si la chica también quiere estar en esa situación, es un sueño. Y si quiere escribir y publicar la misma historia apasionante, es un sueño realizable. Activa la imaginación arbitraria activa es la más importante en la vida humana. Se utiliza en casi todas las esferas de la vida. Ayuda a recrear en la realidad imágenes del subconsciente. Según la clasificación de los tipos de imaginación, la imaginación activa se divide en dos subespecies, reproductiva y creativa. La imaginación y la creatividad están estrechamente relacionadas. La imaginación creativa se considera la forma más elevada de todos los procesos cognitivos. Ayuda a crear imágenes tanto fantásticas como bastante reales. Tomemos como ejemplo la escritura de paisajes realistas o de obras literarias. Este tipo de imaginación desempeña un papel especial en la ciencia, el trabajo de los diseñadores, etc. Incluso podemos decir que interviene en casi todas las esferas de la vida. La imaginación creativa tiene otra característica interesante. Te ayuda a ver una situación desde distintos ángulos, a generar ideas inusuales y a tomar decisiones poco convencionales. En psicología, este tipo de imaginación se asocia con la inspiración, el subconsciente y la intuición. Se han desarrollado muchas técnicas de imaginación creativa, cuyo uso ayuda a aumentar la productividad, hacer más interesante y emocionante la propia actividad. La imaginación reproductiva también se denomina imaginación recreativa. Se utiliza cuando es necesario recrear imágenes según una descripción, esquema o dibujo ya hechos. ¿Qué se puede imaginar? Hay varios ejemplos: una casa basada en un diseño dibujado, un dibujo basado en un patrón, un personaje descrito en un libro o un pastel, u otro plato que debe prepararse según una receta. La imaginación recreativa tiene una característica interesante. Todas las imágenes se basan en lo que la persona ya conoce. Tomemos, por ejemplo, el diseño de casa descrito anteriormente. Solo una persona con conocimientos y habilidades especiales puede entenderlo. Creación de imágenes. Una persona crea imágenes en la imaginación de varias maneras. Aglutinación. Las cualidades y partes de objetos separados se combinan en un todo. Ejemplos: centauro, cabaña de cuento sobre patas de pollo, hidroavión, aerodeslizador. Acentuación. Una parte del objeto se divide en detalles separados. Un buen ejemplo son las caricaturas en las que el artista acentúa un rasgo determinado. Hiperbolización. Implica la reducción, ampliación o desplazamiento de partes separadas del objeto seleccionado. También en este caso se pueden recordar los cuentos de hadas, por ejemplo, sobre dragones con varias cabezas. Otra forma de crear imágenes en la imaginación es la tipificación. Se considera la más difícil. Imagina una imagen cualquiera. Contemplándolo, dibujas en tu subconsciente la imagen que transmitió el artista. O tomemos, por ejemplo, un libro. El autor describe en él los rasgos del personaje principal. Gracias a ello, puedes imaginarte cómo es, cómo piensa, cómo se comporta. Es como si te transportaras al mundo que le rodea. ¿Qué da imaginación a una persona? Ya sabemos qué es la imaginación y qué funciones desempeña. Pero, ¿por qué la necesita una persona? Hay varios puntos. Ayuda a comunicarse con otras personas, te permite visualizar un objetivo, te ayuda a desarrollar tu talento creativo, participa en la toma de decisiones y la creación de nuevas ideas, le ayuda a recrear mentalmente la imagen de un objeto o fenómeno que nunca antes había visto. Además, la imaginación se utiliza para hacer predicciones y planes de acción para el futuro. Es necesaria en todos los ámbitos laborales, especialmente en aquellos que no pueden automatizarse por completo. Hablamos del diseño,
La investigación y el desarrollo. ¿Necesita un niño imaginación? La respuesta es inequívoca. Sí, es imposible desarrollarse plenamente sin ella. Los primeros años de vida el niño estudia el mundo que le rodea, y si por alguna razón no trabaja en plena imaginación fuerza, inhibe la formación de habilidades importantes. Desarrollado en la imaginación de la infancia en el futuro ayudará a un adulto para ser creativo, desarrollar habilidades creativas. Aprender a encontrar una manera inusual de salir de una situación difícil, y esto será muy útil en la vida. ¿Cómo desarrollar la imaginación? Los psicólogos han identificado una serie de técnicas para el desarrollo de la imaginación. En los adultos lo principal es estar dispuesto a experimentar, no ser tímido y no tener miedo a los errores. Hay muchas maneras. Visualización. Hay que reproducir en la mente el aspecto de un objeto, un terreno o una acción. Empiece con tareas sencillas. Por ejemplo, mire lo que tiene delante. Después, cierre los ojos y visualice ese objeto con todo detalle. Leer. Este método está relacionado con el anterior. Aquí también es necesaria la visualización, solo que es mucho más difícil. Tendrás que recordar varios personajes, imágenes, paisajes a la vez, y después, visualizar su participación en la historia. Todo esto ayudará a ver el cuadro completo. Y, por cierto, leer es mucho más interesante que ver películas. En el caso de la lectura, nadie limita tu fantasía e imaginación. Asociaciones. Todo adulto tiene un pensamiento asociativo. Es probable que cuando oigas la palabra verde pienses en hierba y árboles, y cuando oyes la palabra naranja piensas en naranjas. Crear animales insólitos. Esta es una forma estupenda de desarrollar la imaginación creativa. Que sea, por ejemplo, un perro gato. Por supuesto, no hablan de él en el libro de texto de biología, pero te divertirás. Este ejercicio es adecuado tanto para adultos como para niños. Arte. La falta de imaginación se suplirá con exposiciones o clases magistrales. Observando a otras personas, a ti mismo y a ti mismo crearás fácilmente una idea inusual o, al menos, obtendrás inspiración. Caja. Aquí tendrás que tomar ejemplo de un personaje de dibujos animados, Bob Esponja. ¿Recuerdas su pasatiempo favorito? Se sentaba en una caja y ponía en marcha su imaginación. No creas que tienes que hacer lo mismo, aunque los niños pueden intentarlo. Entra en una habitación vacía y decora mentalmente el interior. La próxima vez, reorganízalo, etc. Así mejorarás la imaginación y la percepción. Otra forma es el juego de rol. Tú controlas al héroe, respetando ciertos requisitos y condiciones. Los juegos pueden ser de mesa o reales. Estos últimos incluyen misiones. En los niños con los niños es un poco más fácil. Ya les encanta fantasear. A menudo inventan historias insólitas e incluso imaginan amigos imaginarios a su alrededor. ¿Cómo desarrollar la imaginación de los niños? Lea cuentos de hadas, historias de fantasía. Intente terminar de leer, por ejemplo, hasta la mitad, y luego ofrecer al bebé que continúe la historia. Observa a la gente que te rodea. Deje que el niño piense en cómo vive alguien que conoció en su camino. Si no puedes salir a la calle, utiliza fotos o imágenes corrientes. Así ayudarás a desarrollar la imaginación tanto de los niños en edad preescolar como de los mayores. Vayan juntos a exposiciones, visiten museos, cines, realicen juntos actividades creativas. Modelar con arcilla y plastilina, hacer apliques, dibujar, coleccionar maquetas de coches, etc. Como en el caso de los adultos, los juegos de rol con los padres o los compañeros contribuyen al desarrollo de la imaginación en los niños. Ejemplo de la vida. Me encanta leer. La imaginación me ayuda a sumergirme en la historia. Incluso las descripciones aparentemente tediosas del terreno se vuelven mucho más interesantes. Intento ver el paisaje a través de los ojos del autor, oír los sonidos, sentir el viento o el aroma de las flores. Lo mismo ocurre con los personajes. Intento imaginarme no solo su aspecto, sino seguir cómo cambia su comportamiento, y su forma de pensar en distintas situaciones. Gracias a esto, después de leer el libro, tengo la impresión de haber visitado el mundo de este libro. Entonces, ¿qué es la imaginación en palabras sencillas? Es una habilidad útil. No se trata solo de soñar despierto y fantasear. Junto con la memoria y el pensamiento, la imaginación ayuda a pensar con originalidad, a encontrar una salida a las situaciones más difíciles de la vida, y también a comprender a otra persona, a sentir sus experiencias y su dolor. Por eso es importante que tanto adultos como niños desarrollen esta habilidad. No es necesario hacer cursos ni estudiar libros complicados. Basta con jugar.